Solo compartimos un viaje en tren, y terminó cambiando mi vida para siempre. Era un viaje cualquiera, con paisajes que pasaban desapercibidos y rutinas silenciosas, hasta que nuestras miradas se cruzaron y una conversación improvisada despertó algo inesperado. Ese encuentro fugaz se convirtió en el inicio de un cambio profundo, demostrando que a veces basta un solo instante para transformar toda una vida. Recuerdo aquellos días antes de que todo cambiara como una bruma suave, una existencia tejida con hilos de monotonía y sueños postergados. Vivía en una burbuja de autoimpuesta soledad, donde la comodidad de lo predecible era mi refugio y mi prisión. Me llamaba Sofía, una joven que creía tenerlo todo bajo control, pero que en el fondo anhelaba una chispa, un aliento que disipara el polvo de mi rutina. Mi vida giraba en torno a un trabajo estable pero sin pasión, un apartamento acogedor pero vacío de risas espontáneas, y una serie de amistades superficiales que no conocían la verdadera profundidad de mi ser. Mis días se repetían como un eco cansado: despertar, trabajar, regresar a casa, y sumergirme en el silencio de mis propios pensamientos. Creía que estaba feliz, o al menos contenta, pero había una fisura, un vacío que se negaba a llenarse con distracciones pasajeras. Mi corazón, aunque latiendo con fuerza, se sentía encapsulado, protegido de cualquier posible dolor, pero también de la alegría desbordante. No buscaba grandes aventuras, de hecho, las temía. El cambio era una palabra que me inquietaba, un territorio inexplorado que prometía tanto riesgos como recompensas. Me aferraba a la seguridad de lo conocido, a las pequeñas certezas que construían mi mundo. Pero el universo, con su sabiduría silenciosa, tenía otros planes para mí. Tenía una fuerza imparable que esperaba el momento preciso para irrumpir y desmantelar mis muros. Antes de ese viaje, me veía como una observadora de la vida, no una participante activa. Mis sueños eran susurros lejanos, ambiciones guardadas en un cajón que rara vez abría. Me había convencido de que la grandeza era para otros, que mi destino era un camino recto y sin sobresaltos. En retrospectiva, entiendo que me estaba preparando, sin saberlo, para el terremoto que estaba a punto de sacudir mi existencia. Aquel tren, que tomaba cada semana, era solo un medio para llegar a un destino, nunca un destino en sí mismo. Las caras que veía eran efímeras, las conversaciones, inexistentes. Me sentaba junto a la ventana, observando cómo el mundo pasaba, ajena a la idea de que mi propio mundo estaba a punto de chocar con el de alguien más. Mis auriculares eran mi escudo, mi libro, mi escape. Me había perfeccionado en el arte de la invisibilidad, deseando no ser vista, no ser notada, para así evitar cualquier posible interacción que pudiera alterar mi frágil equilibrio. Pero ese día, la vida decidió romper mi burbuja con un encuentro tan fortuito como trascendental. El traqueteo rítmico del tren era la banda sonora de mi vida. Aquella mañana, el vagón estaba inusualmente lleno. Busqué mi asiento con la esperanza de encontrar la familiar soledad junto a la ventana, pero una figura ya ocupaba el lugar adyacente. Era un hombre de mediana edad, con una mirada profunda y cansada, pero con una chispa innegable en sus ojos que me llamó la atención. Rompiendo mi protocolo autoimpuesto, y para mi sorpresa, no abrí mi libro de inmediato. Solo me senté, observando el paisaje y escuchando el murmullo de las conversaciones a mi alrededor. Fue entonces cuando su voz, suave y pausada, me sacó de mi ensimismamiento. ¿Es usted una viajera frecuente de esta ruta?, preguntó con una sonrisa amable. Una pregunta sencilla, un simple acto de cortesía, que resonó en mi interior como una campana inesperada. Mi corazón dio un vuelco. No recordaba la última vez que alguien me había hablado tan directamente en ese tren. Sentí una extraña mezcla de nerviosismo y curiosidad. Respondí con una monosílaba, pero él persistió, y poco a poco, las palabras fluyeron. Me contó que era un artista retirado, un pintor que ahora dedicaba su tiempo a viajar y a buscar inspiración en las pequeñas cosas. Habló de sus viajes, de los lienzos que había llenado con colores vibrantes y emociones intensas, de los desafíos que había enfrentado y de las alegrías que había encontrado. Su voz era un bálsamo, sus palabras, pinceladas de sabiduría. Escuchaba atentamente, hipnotizada por sus relatos. Habló de la importancia de arriesgarse, de vivir con pasión, de abrazar lo desconocido. La vida es una obra de arte, dijo, y cada trazo, por pequeño que sea,
cuenta una historia. No temas pintar con colores fuertes, incluso si te equivocas. Sus palabras se clavaron en mi alma, removiendo algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Me sentí expuesta, no de una manera vulnerable, sino de una forma liberadora. Compartí, tímidamente al principio, algunos de mis propios sueños olvidados, mis miedos más profundos. Le hablé de mi trabajo sin brillo, de la sensación de estar atrapada en una jaula dorada. Él escuchó con una paciencia infinita, asintiendo a veces, otras veces ofreciendo una perspectiva que nunca antes había considerado. Me contó sobre una época en su vida en la que también se sintió estancado, perdido en la rutina. Había sido un momento de profunda crisis, donde la voz de la duda era más fuerte que cualquier otra. Pero un día, se encontró con una pequeña flor que crecía en una grieta del cemento, y en esa diminuta muestra de vida, encontró la inspiración para volver a empezar. A veces, me dijo, la chispa que necesitamos está en los lugares más inesperados, esperando ser descubierta. Solo tenemos que estar dispuestos a verla. Sus palabras eran un reflejo de mi propia alma, una voz que me invitaba a salir de mi caparazón. El tiempo pareció volar. La conversación se extendió, profunda y significativa, llenando el vagón con una energía que nunca antes había experimentado. Hablamos de la vida, del arte, del amor, de la pérdida, de la búsqueda de significado. Cada palabra era un eco, una resonancia que vibraba en lo más profundo de mi ser. Al final del viaje, me di cuenta de que no solo habíamos compartido un trayecto en tren, sino que habíamos compartido un fragmento de nuestras almas. Nos despedimos en la estación, prometiendo que algún día nos volveríamos a encontrar. Su partida dejó un vacío, pero también una semilla de esperanza. Lo que me dijo esa noche, todavía me persigue. El mundo que conocía se desmoronaba. Sus palabras no fueron un cuchillo, sino un bisturí preciso que abrió viejas heridas y expuso la verdad incómoda de mi propia inacción. Tu vida es tuya, Sofía, me había dicho, y eres la única que puede tomar las riendas. Si no te gusta el cuadro, cámbialo. Esas palabras se clavaron en mi alma. Regresé a mi apartamento y el silencio ya no era un bálsamo, sino un grito ensordecedor. Las paredes que antes me protegían, ahora se sentían como una jaula. Mi trabajo, que antes era una fuente de seguridad, se convirtió en una carga insoportable. Cada día me levantaba con una sensación de vacío que crecía, un agujero negro que amenazaba con devorarlo todo. La vida que había construido, tan cuidadosamente planificada y aparentemente segura, se reveló como una fachada, una ilusión que se desvanecía con cada reflexión. Comencé a ver las grietas en mis relaciones, la superficialidad de mis interacciones, la falta de propósito en mis días. La chispa que el artista había encendido en mí, aunque pequeña, ardía con una intensidad que no podía ignorar. Pero esa chispa no era solo de esperanza, era también de dolor. Dolor por el tiempo perdido, por las oportunidades desaprovechadas, por la versión de mí misma que había dejado marchitarse. Me sentía traicionada por mi propio conformismo, por haber aceptado una vida que no me llenaba. La culpa me consumía. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Cómo había ignorado las señales, los susurros de mi propia alma que me pedían más? Me culpé por cada decisión que me había llevado a ese punto, por cada sueño que había abandonado. El peso de mi arrepentimiento era aplastante. Mis noches se llenaron de insomnio, mis días, de una profunda melancolía. Recuerdo una tarde, sentada en el balcón, viendo la lluvia caer. Cada gota me parecía una lágrima, un reflejo de mi propia tristeza. El mundo exterior parecía seguir su curso, indiferente a mi tormenta interior. Me sentía insignificante, una pequeña partícula en un vasto universo, sin rumbo, sin propósito. Me había desconectado de mí misma, de mis emociones, de mi verdadera esencia. Era como si estuviera observando mi propia vida desde lejos, una espectadora pasiva de mi propio drama. La incertidumbre me paralizaba. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo empezar de nuevo? La idea de cambiar, de romper con todo lo que conocía, me aterraba. Pero la idea de seguir igual, de permanecer en esa burbuja de infelicidad, era aún más aterradora. Estaba en una encrucijada,
sin saber qué camino tomar. La sensación de estar perdida era abrumadora, una niebla densa que envolvía mi mente y mi corazón. Me sentía sola, a pesar de tener gente a mi alrededor. Era una soledad existencial, una sensación de desconexión del mundo y de mí misma. Y ahí entendí que estaba completamente sola, o al menos eso creía. Lo que escuché a continuación me hizo desear no haber nacido, una voz interior que me susurraba mis miedos más profundos, mis inseguridades, mis fracasos. Ese fue el momento exacto en que perdí toda esperanza. Caí en un abismo de desesperación que me arrastró más allá de lo que creía posible. Mis días se fusionaron en una masa indistinguible de tristeza y apatía. La energía vital que antes me sostenía se desvaneció, dejándome exhausta y sin fuerzas para enfrentar la realidad. Dejé de cuidar de mí misma. Mi apartamento, antes pulcro y ordenado, se convirtió en un reflejo de mi estado mental, desordenado, oscuro y olvidado. Las plantas se marchitaban en las ventanas, las tazas de café se acumulaban en el fregadero. No tenía ganas de nada, ni de comer, ni de dormir, ni de hablar con nadie. El espejo me devolvía la imagen de una extraña, una mujer con ojos hundidos y una expresión vacía. Me sentía como un barco a la deriva en un océano embravecido, sin brújula ni timón, a merced de las olas de mi propia tristeza. El dolor se había convertido en mi compañero constante, un eco persistente en mi mente. Mis amigos intentaron acercarse, pero sus palabras de aliento resonaban huecas, incapaces de penetrar la gruesa coraza de mi desesperación. Me alejé de todos, sumergiéndome en un aislamiento autoimpuesto. Las llamadas sin respuesta, los mensajes ignorados, las invitaciones rechazadas se acumularon. No quería ser una carga, ni quería que nadie viera la profundidad de mi caída. Me sentía avergonzada de mi propia debilidad, de mi incapacidad para superar lo que sentía. El trabajo, que antes me daba una estructura, se volvió insostenible. Faltaba a reuniones, entregaba proyectos con retraso, y mi rendimiento se desplomó. Los mensajes de mi jefe se volvieron cada vez más urgentes, pero no podía responder. Era como si una fuerza invisible me impidiera levantarme de la cama, responder una llamada, o siquiera pensar con claridad. La culpa se mezclaba con la tristeza, creando un cóctel tóxico que me consumía por dentro. Pensaba en las palabras del artista, en sus consejos sobre pintar con colores fuertes. Pero ahora, mi lienzo estaba en blanco, y yo no tenía la energía para tomar el pincel. Me sentía paralizada, atrapada en un ciclo de autodestrucción. Las lágrimas eran un torrente constante, pero no me aliviaban. El llanto era un reflejo de mi impotencia, de mi desesperación. No había consuelo, solo un vacío que parecía expandirse con cada respiración. La oscuridad se cernía sobre mí, envolviéndome en un manto pesado y frío. Me cuestionaba el propósito de mi existencia, la razón de seguir adelante. La idea de un futuro mejor parecía una fantasía lejana, inalcanzable. Sentía que había tocado fondo, que no había nada más allá de ese dolor. Y ahí entendí que estaba completamente sola, o al menos eso creía. Pero entonces, alguien apareció con una frase que me cambiaría la vida. En el instante más oscuro, vi una pequeña chispa de luz. Un día, una de mis amigas más cercanas, Laura, apareció en mi puerta. No me había llamado, no había avisado, simplemente apareció. Había ignorado sus mensajes durante semanas, pero ella no se rindió. Entró sin pedir permiso, con una determinación que me sorprendió. Me encontró hecha un ovillo en el sofá, con el cabello desordenado y los ojos hinchados. No dijo nada al principio, solo se sentó a mi lado y me abrazó. Un abrazo cálido, sincero, que rompió la coraza que había construido a mi alrededor. Sentí sus lágrimas en mi hombro, y por primera vez en mucho tiempo, también yo empecé a llorar sin control, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de liberación. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo, mi encuentro con el artista, mis revelaciones, mi caída en la desesperación. Laura me escuchó con paciencia, sin juzgar, sin interrumpir. Cuando terminé, me miró a los ojos y dijo una frase que resonaría en mi alma para siempre: Sofía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Tú eliges qué haces con este dolor. Esas palabras fueron un shock eléctrico,
un latigazo que me despertó de mi letargo. La verdad de sus palabras me golpeó con una fuerza abrumadora. Había estado eligiendo el sufrimiento, revolcándome en la autocompasión y la desesperación. Me había negado a ver la salida, a buscar la chispa de esperanza que me esperaba. Laura no me ofreció soluciones mágicas ni palabras vacías. Me ofreció su presencia, su amor incondicional, y una perspectiva que me permitió ver mi situación con otros ojos. Me habló de su propia lucha contra la adversidad, de cómo había aprendido a transformar el dolor en fortaleza. No se trata de olvidar lo que te duele, me explicó, sino de aprender a vivir con ello, de encontrar un nuevo significado en tu experiencia. Cada herida es una lección, Sofía. Cada cicatriz, una prueba de tu resiliencia. Me llevó a dar un paseo por el parque, algo que no había hecho en meses. El aire fresco, el canto de los pájaros, el sol en mi rostro, todo se sentía diferente. Era como si mis sentidos se estuvieran despertando de un largo sueño. Me mostró una flor que luchaba por crecer entre las grietas del pavimento, un símbolo de vida y resistencia. Recordé las palabras del artista sobre la flor y las grietas. Me di cuenta de que la chispa de cambio no era algo externo, sino algo que ya residía dentro de mí, esperando ser avivado. Solo necesitaba la perspectiva correcta, el recordatorio de que yo tenía el poder de elegir. Laura me recordó mi pasión por escribir, algo que había abandonado hace años. Me animó a empezar un diario, a plasmar mis pensamientos y emociones en papel. Escribir es una forma de sanar, me dijo. Y en el instante más oscuro, vi una pequeña chispa de luz. Esa chispa no era un fuego deslumbrante, sino una tenue luz, pero era suficiente para mostrarme el camino de regreso a mí misma. Lo que sucedió después, jamás lo hubiera imaginado. No fue fácil, pero cada caída escondía una lección. El camino de la recuperación fue arduo, lleno de recaídas y momentos de duda, pero la chispa de esperanza que Laura había encendido en mí, aunque pequeña, no se apagó. Empecé por pequeños pasos. Primero, ordené mi apartamento, deshaciéndome de las cosas que me recordaban mi estado de desesperación. Cada objeto que tiraba era un peso menos, un paso hacia adelante. Luego, retomé mis hábitos de cuidado personal, duchas diarias, comidas nutritivas, caminatas cortas al aire libre. La disciplina se convirtió en mi ancla, una forma de recuperar el control sobre mi vida. El diario se convirtió en mi confidente, el lienzo donde plasmaba mis pensamientos más íntimos. Escribir me ayudaba a procesar mis emociones, a darles forma y a entenderlas. Descubrí patrones en mis pensamientos negativos, identifiqué mis miedos más profundos y empecé a desmantelarlos uno por uno. Cada palabra escrita era un acto de valentía, un paso hacia el autodescubrimiento. Retomé mis clases de arte, algo que había amado en mi juventud pero que había abandonado por la sensatez de una carrera más estable. Al principio, mis manos temblaban al sostener el pincel, pero poco a poco, los colores volvieron a fluir. Pintar se convirtió en mi terapia, una forma de expresar lo que no podía decir con palabras. Cada trazo en el lienzo era una liberación, una celebración de la vida y de la creatividad. Me inscribí en un grupo de apoyo para personas que habían experimentado crisis existenciales. Compartir mis experiencias con otros que entendían mi dolor fue catártico. Me di cuenta de que no estaba sola, que mi lucha era parte de una experiencia humana universal. Sus historias me inspiraron, sus consejos me guiaron. Aprendí que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza, una puerta hacia la conexión y la sanación. Enfrenté mis miedos más grandes. Renuncié a mi trabajo, el que me había mantenido atrapada en la monotonía. Fue una decisión aterradora, pero también liberadora. Sentí un alivio inmenso al soltar el peso de una obligación que no me nutría. Me dediqué a la pintura a tiempo completo, con todos los riesgos que eso implicaba. Había días en los que la duda me carcomía, noches en las que me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero cada vez que sentía que iba a caer, recordaba las palabras de Laura: el sufrimiento es una elección. Y elegí levantarme, elegir seguir adelante. Me reconecté con mis amigos, aquellos que habían permanecido a mi lado. Sus sonrisas, sus abrazos, sus palabras de aliento eran un bálsamo para mi alma.
me disculpé por haberme alejado, y ellos me recibieron con los brazos abiertos. Aprendí el valor de la amistad verdadera, de la conexión humana. Parecía que avanzaba, pero aún había una batalla que no había peleado. La herida más profunda, la de la traición y el autoabandono, aún necesitaba ser sanada. Justo cuando creía que lo había superado, el pasado volvió a tocar mi puerta. Y entonces, me encontré cara a cara con quien me había hecho tanto daño. Después de meses de transformación, de sanación profunda y de redescubrimiento personal, la vida me presentó una prueba final. Un mensaje inesperado apareció en mi bandeja de entrada. Sofía, necesito hablar contigo. Soy Daniel. Daniel era el artista del tren, el hombre que con sus palabras había iniciado mi despertar, pero que también había sido un catalizador involuntario de mi caída. En nuestro último encuentro, antes de que su partida dejara un vacío, él había compartido una historia sobre un amigo que lo había traicionado en su juventud, un amigo a quien nunca pudo perdonar y de quien se había alejado por completo. En mi estado de vulnerabilidad, sus palabras sobre el fracaso y la decepción se habían mezclado con mis propios miedos, exacerbando mi crisis personal. Aunque él no lo sabía, su relato había resonado con una herida profunda en mi alma, una herida de abandono y de la creencia de que mi valía dependía de la aprobación externa. Su regreso, aunque tardío, me sacudió. Sentí una mezcla de emociones, curiosidad, resentimiento y una extraña sensación de cierre. Decidí enfrentarlo, no con ira, sino con la fortaleza que había cultivado. Nos encontramos en un café tranquilo, el mismo donde yo solía esconderme en mis días más oscuros. Cuando lo vi, noté que él también había cambiado. Su mirada seguía siendo profunda, pero había algo de arrepentimiento, una carga que parecía pesar sobre él. Me miró con una sinceridad que me desarmó. Sofía, comenzó, he seguido tu trabajo, he visto tus exposiciones. Me siento increíblemente orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Y necesito pedirte perdón. Quedé en silencio, expectante. Él continuó, cuando hablamos en el tren, estaba en un momento de mi vida en el que arrastraba viejas heridas. Compartí mi propia historia de traición, y aunque mis palabras no estaban dirigidas a ti, me di cuenta después de nuestra conversación, y de observar tu transformación, de que quizás resonaron de una manera que te hizo daño. Hablé desde mi propio dolor y no desde la sabiduría que pretendía ofrecer. No fui consciente de la profunda herida que llevabas y de cómo mis palabras podrían amplificarla. Por eso, te pido perdón. Por cualquier dolor que te haya causado, por cualquier semilla de duda que haya sembrado en ti. Lo que le dije en ese momento, cambió nuestras vidas para siempre. Respiré hondo y, con una voz que apenas reconocía como mía, le respondí, Daniel, no tienes que pedirme perdón. Tus palabras, aunque dolorosas en su momento, fueron el catalizador que necesitaba. Me obligaron a enfrentar mis propias sombras, a reconocer mis miedos y a tomar las riendas de mi vida. Me mostraste lo que no quería ver, y por eso, te lo agradezco. Tú no me hiciste daño, yo elegí el sufrimiento. Tú solo fuiste el espejo que me mostró la verdad. Su expresión se relajó, una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Siempre he sabido que el arte tiene el poder de transformar, me dijo, pero nunca imaginé que mi historia, aunque imperfecta, podría ser parte de la tuya. Nos quedamos en silencio, procesando la profundidad de ese momento. No hubo necesidad de más palabras. En ese instante, no solo perdoné a Daniel, sino que me perdoné a mí misma por haberme aferrado al dolor. Nunca pensé que llegaría a perdonar, y mucho menos a esa persona que, sin saberlo, había desenterrado mis mayores miedos. Fue un acto de liberación, una rendición a la verdad de que el pasado no tenía por qué definir mi futuro. Pero lo más importante no fue lo que pasó conmigo, sino lo que aprendí para siempre. Mi viaje me enseñó que la redención no es un destino, sino un proceso continuo, una serie de elecciones diarias. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en evitar el dolor, sino en abrazarlo, en transformarlo en un catalizador para el crecimiento. Cada cicatriz, cada herida, cada momento de oscuridad se convirtió en una parte integral de mi historia, una prueba de mi resiliencia y mi capacidad de superación. Hoy, miro el mundo con otros ojos. Mis pinturas vibran con una intensidad que antes no poseían,
Cada lienzo una celebración de la vida, de la luz y de las sombras que nos hacen humanos. Comparto mi historia con otros, no como un lamento, sino como un testimonio de esperanza. He descubierto que mi propósito no era pintar solo para mí, sino para inspirar a otros a encontrar sus propios colores, a atreverse a pintar sus propias vidas con pasión y autenticidad. La vida sigue presentando desafíos, pero ahora los enfrento con una serenidad que antes me era ajena. Sé que tendré momentos de duda, de tristeza, de miedo, pero también sé que tengo las herramientas para superarlos. Mi voz interior, antes llena de críticas y reproches, ahora es un coro de aliento y de amor. He aprendido a escucharme, a confiar en mi intuición, a honrar mis emociones. Si alguna vez te has sentido roto como yo, escucha esto. No estás solo. El dolor es una parte inevitable de la experiencia humana, pero el sufrimiento es una elección. Tienes el poder de cambiar tu historia, de reescribir tu guión, de pintar tu vida con los colores que elijas. No temas la oscuridad, porque es en ella donde a menudo encontramos la chispa más brillante de nuestra propia luz. Abre tu corazón al cambio, incluso si te asusta. Permítete sentir, permítete sanar, permítete crecer. La vida es un lienzo en blanco esperando tus trazos. No tengas miedo de equivocarte, porque incluso los errores pueden convertirse en hermosas imperfecciones que le dan carácter a tu obra. Y aunque mi historia terminó, la tuya apenas comienza. El viaje hacia tu propia redención te espera. Atrévete a tomar el pincel.